¿Qué tal, amigos? Les habla Don B con la primera crónica de la guerra sin pausa. Israel jamás. Pero ¿cómo empezó este desastre? Fue durante el Festival Musical por la Paz, que se celebraba en Israel, cuando grupos de terroristas organizados por Hamas atacaron por tierra, mar y aire al país, andando al estilo Pearl Harbor, sin aviso ni nada, con armamento muy sofisticado, incluyendo misiles. La primera sorpresa para los asistentes al festival fue de terror, pues grupos de motorizados con movilidad aérea, con unos parapentes y unos ventiladores que le daban impulsión, le disparaban a todo lo que se movía, incluyendo el escenario donde estaban músicos, gente, público, todo. Le dispararon a todo el mundo sin ver ni distinguir entre niño, medio y bajo. El área de festival, camionetas ligeras y vehículos de pasajeros revisaban el dantesco escenario buscando rehenes. A los que no tenían movilidad los ejecutaban. Para cubrirse sus espaldas llenaron sus vehículos con mujeres, niños y adultos. Los grupos de terroristas desde el mar aprovechaban para lanzar todo tipo de artilugios explosivos sobre Israel. Desde cuevas camufladas salían estelas de fuego de los cohetes dirigidos a donde cayeran. Había que hacer daño. Atacaron los poblados agrícolas israelíes para abrirle camino a los que iban por carretera, a los motorizados, y básicamente ocuparon la zona de Kibbutz tomando más rehenes para asegurarse un punto fuerte en Gaza. Las primeras horas fueron de sorpresa total en Israel. Habían cortado las comunicaciones del Ministerio de Defensa y las bases. No había comunicación. Ajá, es decir, jamás las había cortado. El ejército no sabía nada, estaba desconvocado, no esperaban ataques y menos de tal magnitud. A medida que el día llega, los israelitas fueron despertando de la pesadilla, activaron el plan de emergencia y comenzaron las movilizaciones del ejército, el llamado a los reservistas y protección de puntos estratégicos, especialmente Tel Aviv. Ubicaron mediante coordenadas de dónde habían partido los misiles que los atacaron y descubrieron que había sido Gaza, Cisjordania y Líbano. Entonces bombardearon toda esa zona de donde habían salido los cohetes y apoyados por la aviación, fuerzas especiales entraron en Líbano y destruyeron todos los arsenales y todo punto ofensivo que hubiese allá. Es más, los miembros de Hezbollah que no habían intervenido hasta ese momento salieron de sus refugios para ayudar a los palestinos de un enemigo común. Bueno, el presidente Netanyahu anunciaba la guerra total contra Hamas. Prometió arrasar Gaza y darle casa a los líderes de Hamas, autores de las matanzas indiscriminadas del concierto por la paz. No habrá paz, sentenció, hasta que sean castigados los terroristas que asesinaron a más de 1.500 israelíes desarmados. El presidente, en su mismo discurso, ordenó evacuar el área de Gaza donde viven más de 1,5 millones de palestinos y para evitar bajas civiles anunció un alto al fuego de 48 horas para que desalojaran todas las áreas que ellos habían indicado a partir de cierto, vamos a decir, perímetro y que desalojaran sus viviendas porque el ejército iba a invadir esa zona en cuanto pasaran las 48 horas. La comunidad internacional se movilizó en todo el mundo para tratar de detener una guerra que podría involucrar a los países árabes que rodean a Israel. El presidente americano Joe Biden se apresuró a visitar a Netanyahu, pero no pudo detener la invasión terrestre de la franja de Gaza.
Egipto se mantenía neutral y aceptó abrir el corredor humanitario para enviar material humanitario a Gaza. Siria, Líbano, Irán, Cisjordania y hasta Turquía pidieron el alto al fuego y promover a través de las Naciones Unidas un plan de reconstrucción de Gaza. Nadie los apoyó. Israel siguió acumulando efectivos para la liberación terrestre de la franja, mientras comandos especiales con lentes de visión nocturna verificaban algunas de las zonas sospechosas. Buscaban los escondites donde jamás retiene a más de 220 rehenes. Modernos y sofisticados georradares fueron empleados por el ejército y permitieron encontrar la ubicación de un laberinto de túneles que atravesaban Gaza hasta territorio israelita. El ejército quedó impresionado por la disposición, lo utilizaban como arsenal y medio de comunicación. Ellos podían pasar por allá, alcanzar objetivos de Hamás en Israel, atacando desde Siria, Cisjordania o Líbano, sin ser vistos y por sorpresa. Se terminó la sorpresa. La infraestructura subterránea de esos túneles alcanzan 400 kilómetros aproximadamente. Las bases de Hamás, que fue la sorpresa, están distribuidas bajo los hospitales y los colegios. Las principales en un hospital que fue bombardeado, no se sabe por quién, hubo 200 víctimas, pero ahí estaban ellos, debajo de ese hospital. No se sabe cuántos pisos bajo el hospital tejeron. Los ingenieros del ejército están desarrollando planos en tercera dimensión y sensores para detectar si alguien usa los subterráneos. Las salidas a Siria y Líbano ya fueron cortadas. Excavadoras pesadas sellan todas las salidas para evitar que los miembros de Hamás puedan huir antes de destruir por completo ese laberinto. Una semana después del ataque, la mayor preocupación de los gazatíes es cumplir las órdenes de evacuación, pues los miembros de Hamás tratan de convencer al pueblo que si se quedan no serán atacados por el ejército. Es una mentira. Una mayoría de la población quiere irse cuanto antes. En la zona de evacuación, cerca de la mitad del territorio, viven 1.190.000 palestinos. A la ONU le preocupa el aumento de la crisis humanitaria. Las cifras de muertos desde el pasado día 7 se han detenido, excepto en Gaza, que aumentan tras la entrada del ejército en territorio no muy conocido que les obliga a avanzar con suma precaución. La buena noticia es que los camiones con ayuda humanitaria coordinada por Egipto y la ONU ya están llegando a Rafat y comienza el reparto de harina, agua y comida para el pueblo palestino. El cruento ataque terrorista obligó al ejército israelí a fijar un objetivo: acabar con Hamás, buscar a sus comandantes y liberar a los rehenes que mantienen detenidos evitando pérdidas humanas. Es complicado en un escenario propicio para emboscadas. También se podría llegar a un acuerdo con Hamás para llegar a un intercambio, algo poco probable por la tensa situación y el aumento de víctimas de los combates y bombardeos. Desde que se asignó un territorio a Palestina frente a sus eternos enemigos israelitas, siempre han habido escaramuzas. En esta oportunidad es prácticamente una guerra por el poder o la aniquilación del adversario. Las malas noticias para Israel comenzaron cuando Hamás ganó las elecciones e hicieron del norte de Gaza una fortaleza. Ya tenían previsto cómo iban a hacer. Ahora se está descubriendo el resultado ante la violencia y el odio de unos y la confusión de un pueblo que no sabe qué hacer, abandonar sus casas y viajar hacia el sur para comenzar una nueva vida. Bueno, entre las buenas noticias es que Egipto aceptó llevar personas heridas estables para continuar sus tratamientos en su país y dejar las camas libres para los heridos que lleguen de Gaza. Israel tiene el derecho a defenderse y proteger sus territorios, castigando a los terroristas que sin ningún motivo los invadieron. Ya tomó su decisión, salomónica pero tomada.
van a dividir el foco del problema en dos partes, Gaza del norte y Gaza del sur. Van a incomunicar los dos partes de la ciudad. Y van a preparar vías de comunicación para que los gazatíes que se quieren ir para el norte puedan llegar sin ser bombardeados. El río Gaza va a dividir por el centro lo que era una ciudad. Los tanques y excavadoras comenzaron a dividirla mientras el ejército enviaba y evitaba que Gaza del norte fuera abandonada por los miembros de Hamas, aprovechando esa coyuntura. En pocos días concluyeron el trabajo. Dirigieron el río Gaza a su nuevo cauce, hacia el mar, y concluyeron la ruta para que los gazetíes puedan caminar a su destino. En estos últimos días de noviembre salieron más de 500.000 de personas hacia el norte, donde tienen comida y asistencia sanitaria. Las horas de evacuación se fijaron en 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ni antes ni después pueden salir. De las zonas que indican las autoridades. También anunciaron que habían aislado las cédulas terroristas del mando central de Hamas, que paulatinamente están siendo cercados por el ejército. La guerra de los túneles se inclina a Israel, que avanza con dificultades evitando bajas mortales, pero que cada vez encierra a los terroristas en sus núcleos o cuarteles subterráneos. El avance y destrucción de las infraestructuras lleva su tiempo, pero funciona, pues la resistencia es menor cada día. Los miembros de Hamas tienen mala memoria. Estamos asistiendo a lo que sería la quinta guerra. Las anteriores fueron escaramuzas más o menos fuertes, pero escaramuzas que terminaron en empate. Fue en el 2008, 2012, 2014 y 2021, cuando Egipto actuó de mediador para detener esa batazón de gente. También ha habido intervención cuando los entusiastas palestinos lanzaban cohetes a territorio israelí. Entonces estos venían, entraban con un tanque, un poco de gente, armados hasta los dientes, ubicaban el punto de lanzamiento, sacaban a todo el edificio y los tanques lo disparaban y hacían añicos. Abandonaban el área resistiendo pedrada y disparando a los soldados para protegerse. Y hablando de la memoria, la guerra de los 6 días, Israel dominó a Egipto, Siria, Jordania e Irak y mantuvo a raya al Líbano, lo cual quiere decir que los estados árabes tendrán que pensarlo antes de crear un conflicto general en el área, como el que estamos viviendo ahora. Jamás tiene dependencia de Irán para reponer las armas que ya usaron. El problema es que los depósitos de armas que envió a los palestinos fueron destruidos por la Unión Americana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se entrevistó con los presidentes de varios países del área, buscando conocer sus opiniones para detener la guerra. No obtuvo los resultados esperados. Visitó Turquía y no ha podido conectar ningún acuerdo. A Siria no le hizo mucho gracia que bombardearan las bases iraníes instaladas en Siria, pero eso era para apoyar a los islamistas en guerra. La casa del jefe de Hamas fue alcanzada por un misil disparado desde un dron, una advertencia para que se sepa que nadie está libre de ser atacado. 4 grupos de españoles ya salieron por Rafah, por el paso de Rafah, en Egipto, y lo mismo que americanos, lo mismo que italianos, lo mismo que europeos, y lo mismo que suramericanos, que estaban por allá de vacaciones o haciendo lo que quisieran, ya se fueron. Quienes no tuvieron esa suerte fueron los españoles Iván Ilarramendi y su esposa, que fueron encontrados muertos y quemados en el kibutz donde vivían. Esperemos que la autopsia pueda determinar cómo fueron muertos. Israel aumenta las incursiones por tierra en busca de los rehenes de varias nacionalidades que siguen secuestrados. Desde la invasión fallida de Hamas, siguen casa por casa los registros buscando informaciones que lo lleven, pero no encuentran nada positivo hasta ahora. El número de víctimas estimadas en un mes de guerra es palestinos 11.000,
600 muertos, un 90% en Gaza, incluidos niños. Israel, 1.580 muertos, 1.400 en el festival y 180 soldados en Gaza. Y tienen 220 rehenes. Hay cientos de heridos. También a nosotros nos tocó 42 periodistas muertos y 4 heridos en Gaza. Estimado youtuber, esta es la primera crónica de la guerra Hamas-Israel. Os mantendré informados y que pronto llegue la paz.